Esta noche, como plato fuerte, tenemos un tema muy desconocido, la geoingeniería, pero para hablar de él hemos traído, creo que, al experto en la temática y el que nos puede ayudar a descubrir de qué se trata. Él es licenciado en Biología por la Universidad de Salamanca en 1996, doctorado en Biología en 2002, responsable de Internacional de Ecologistas en Acción desde 2003, ha colaborado con diversas revistas y medios hablando de diferentes temas ambientales y dirige un posgrado sobre cambio climático en la Universidad de Salamanca. Don Samuel Martín Sosa. Buenas noches, Samuel. Hola, buenas noches. Encantado de estar aquí. Encantados nosotros de que nos guíe y nos dé las claves que todos desconocemos sobre este tema tan controvertido. Para entrar en materia directamente, cuéntanos, ¿en qué consiste la geoingeniería? Bueno, pues la geoingeniería pretende la manipulación intencional y a gran escala de los ecosistemas de la Tierra, es decir, mediante la alteración artificial, la alteración artificial de los océanos o de los suelos o de la atmósfera, se pretende contrarrestar los efectos del cambio climático. Esto se pretende hacer a escala planetaria, a escala de todo el sistema climático, ¿no? Hay que diferenciar, porque realmente sí que ha habido planes durante muchas décadas en el pasado para intentar intervenir sobre la meteorología, y esto, bueno, de alguna forma se viene haciendo, ¿no? Los orígenes de estas prácticas son militares, ¿no? De hecho hay, bueno, pues precedentes. Ahí está, por ejemplo, la operación Popeye durante la guerra de Vietnam, que consistió en la siembra de nubes con yoduro de plata, yoduro de plomo, y eso provocó un alargamiento de la temporada del monzón, y bueno, eso tuvo sus efectos en dificultar el terreno el tránsito por el terreno al enemigo. Es decir, que esto se ha logrado en el pasado. También se ha utilizado en la agricultura, por ejemplo, ¿no? Para provocar lluvias o evitar el granizo. Este tipo de intervenciones a escala local de la meteorología se viene haciendo y se lleva años utilizando. Incluso también recordamos cuando los Juegos Olímpicos de China, pues que se evitaron las lluvias para que no interfirieran con la celebración de los Juegos, ¿no? Pero lo que no se ha hecho hasta ahora es llevar estos proyectos para controlar el clima a nivel planetario. Es decir, toda esta alteración de cambios en los patrones de precipitación local se ha hecho sin alterar, de alguna manera, los patrones climáticos globales. Esto es algo que no se ha hecho. Por tanto, cuando hablamos de geoingeniería, estamos hablando de algo cualitativamente diferente, y la diferencia está en la escala del proyecto, ¿no? Son planes, pero no es algo que se haya hecho. O sea que realmente ya se ha llevado a cabo diferentes experimentos a nivel local, ¿no? En partes muy determinadas. Lo que no se ha conseguido todavía o no se ha puesto en práctica es a nivel global, ¿no? Efectivamente, porque es que realmente, o sea, no tiene comparación, porque una cosa es alterar un patrón local como digo, de lluvias, y otra cosa es alterar el sistema climático, que es un sistema muy complejo, de dinámicas interrelacionadas, un sistema que no conocemos bien, además, todavía, ¿no? Y realmente eso es algo que para ver si tiene un efecto o no tiene un efecto, hay que realizarlo a escala planetaria. No es algo que se pueda hacer en una zona concretita para provocar unas lluvias o unos cultivos, ¿no? Lo que estamos hablando es algo cualitativamente diferente, ¿no? Y algo, por lo tanto, mucho más peligroso y con un nivel de incertidumbre muchísimo mayor, ¿no? Y Samuel, cuéntanos, ¿cuáles son el tipo de actuaciones que se están barajando para la alteración del clima? ¿Qué son las cosas que se están barajando y se están estudiando para poder alterar el clima de manera global? A ver, básicamente, para alterar el clima de manera global, lo que se consideran dos tipos de tecnologías, ¿no? Que se podrían englobar así en dos grandes grupos. Por un lado, estarían aquellas tecnologías que van encaminadas a eliminar el CO2 de la atmósfera, es decir, el exceso de CO2 y otros gases de efecto invernadero que hay en la atmósfera, el retirarlo artificialmente, ¿no? Y por otro lado, hay otra serie de técnicas, quizá más marcianas, si queremos, ¿no? Que lo que pretenden es modificar la radiación solar que llega a la Tierra, ¿no? En el primer grupo de técnicas, en esta eliminación del CO2 de la atmósfera, pues hay varias opciones que se barajan, ¿no? Una sobre la que se ha investigado bastante es la captura de carbono, la captura y almacenamiento de carbono, que consiste básicamente en acoplar una tecnología de capturar el CO2 que sale por las chimeneas en procesos industriales, ¿no? Por ejemplo, una central térmica de carbón, cuando quema carbón, el CO2 que sale por la chimenea, a través de un absorbente químico, pues retirarlo, liquidificarlo y bombearlo posteriormente a emplazamientos subterráneos, ¿no? Luego probablemente se podría buscar un uso comercial a ese CO2, ¿no? Esto sería un poco algo sobre lo que se ha investigado, pero también hay otras cosas sobre las que se está investigando pero que no hay nada demostrado, ¿no? Como por ejemplo técnicas de captura del CO2 a partir
del aire directamente, ¿no? A través de grandes ventiladores hacer pasar el aire por esas máquinas y retener el CO2. O también se habla de otras técnicas como, por ejemplo, lo que se llama la meteorización aumentada, es decir, las técnicas que proponen disolver masivamente minerales, principalmente silicatos, en la tierra o en el mar para que reaccionen químicamente con el CO2 que hay en la atmósfera y en el océano, ¿no? Y lo capturen, ¿no? Hay otras técnicas que, por ejemplo, van enfocadas a mejorar, entre comillas, la fotosíntesis, como si fuera que fuera un proceso que hay que mejorar, es decir, hacer plantas que sean más eficientes a la hora de hacer la fotosíntesis, que como todos sabemos, ¿no? Pues la fotosíntesis es un proceso por el que se captura CO2 de la atmósfera y se libera oxígeno, ¿no? También hay otras técnicas que se han ensayado algunas veces, que son de fertilización oceánica, es decir, lo que se refiere a verter hierro y otros nutrientes en el océano, en aquellas zonas que tienen baja productividad biológica, pues para fomentar el crecimiento de poblaciones de fitoplancton que puedan atrapar ese CO2, etcétera, ¿no? Hay toda una serie, hay otras, ¿no? Surgencias oceánicas artificiales, corrientes artificiales oceánicas que muevan los nutrientes para provocar estas mismas explosiones poblacionales de especies fotosintéticas, etcétera, ¿no? Esto sería, por un lado, las técnicas, como digo, de eliminación del CO2 de la atmósfera, pero esas otras técnicas de las que hablaba también, de manejo de la radiación solar, pues también hay toda una plétora de posibilidades que se están hablando. Hay un grupo de ellas que lo que intentan hacer es modificar el albedo de la Tierra, es decir, la reflectividad de la radiación, que tiene la capacidad de reflejar la luz del Sol que tiene la Tierra. Sí. Por ejemplo, ¿de qué estamos hablando? Por ejemplo, cultivos transgénicos que sean reflejantes, para que el sol, cuando incide en las hojas de esos cultivos, pues se refleje y no sea absorbida esa radiación por parte de la Tierra, y por tanto no se caliente la Tierra tanto, ¿no? O por ejemplo, el dispersar microburbujas o espumas marinas que blanqueen la superficie del mar para que la reflectividad de la luz sea mayor y por tanto nuevamente no se caliente el océano, sino que esa luz sea reflejada. El blanqueamiento artificial de nubes marinas, por ejemplo, con este mismo propósito, o incluso algunas propuestas más marcianas, ¿no? Y un poco contraintuitivas, como es, por ejemplo, las zonas donde nieva mucho del planeta, en las zonas boreales, se sugiere la tala de bosques boreales, ¿no? Es decir, eliminar estos árboles para que la nieve se deposite de una forma uniforme y la reflectividad de la luz sea mayor, ¿no? Lo cual, como digo, es bastante contraintuitivo porque es lo que iba a decir, naturales, ¿no? Exacto, es lo que iba a decir, es contraproducente quizá esa medida, ¿no? Vas a talar y a la vez para conseguir que el enfriamiento, y a la vez está acabando pues con un pulmón, ¿no? Parte del pulmón del planeta Tierra. Efectivamente, y no solo esta técnica, hay otras que también son contraintuitivas en el sentido de que la escala a la que sería necesario desplegarlas implica la utilización de terrenos pues que ahora mismo están a lo mejor ocupados por bosques, ¿no? Que como tú bien dices, son pulmones naturales, son sumideros de carbono naturales, son ecosistemas que atrapan de forma natural el CO2. No tiene sentido eliminarlos para variar la cantidad de luz que refleja la Tierra. Y entre estas técnicas de manejo de la radiación solar, quizá de la que más se ha hablado, o una de las que más se ha hablado, y que también, bueno, pues tendría muchos riesgos, es lo que se llama el limitar el efecto de los volcanes, ¿no? Los volcanes, cuando entran en erupción, pues liberan toda una serie de aerosoles o de partículas de sulfatos a la atmósfera que filtran la cantidad de luz que entra en el planeta y por tanto pues reducen la radiación que llega hasta la superficie de la Tierra, lo cual provoca un enfriamiento, ¿no? Esto se ha visto en algunos volcanes que han tenido erupciones pues bastante escandalosas, digamos, y que bueno, durante un tiempo pues la temperatura en esas zonas del planeta pues se ha reducido un poco, ¿no? Entonces, digamos que hay planes para imitar este efecto de los volcanes, bombardeando o rociando grandes estratos de la atmósfera, pues mediante aviones o mediante tubos que se mantengan suspendidos mediante algún sistema que los haga flotar, digamos, y bombear este tipo de partículas para ensombrecer el planeta y que entre menos luz a la Tierra, ¿no? También hay otras de las que se habla, como microespejos en el espacio para que reflejen la luz del sol, sombrillas espaciales. Se ha hablado de muchas técnicas, todas muy dignas de película de ciencia ficción realmente. Por eso, entonces, si nos ponemos a hacer un estudio, un análisis de todas esas técnicas, de todos esos experimentos, ¿qué experimentos son viables desde tu punto de vista? A ver, realmente, como digo, por un lado hay unas tecnologías que quizá políticamente son más aceptables, pero que su viabilidad está bastante en entredicho.
y otras como esta que acabo de mencionar de los volcanes, que realmente pues a priori no tendrían por qué ser técnicamente tan difíciles ni siquiera tan costosas, pero que realmente dan bastante miedo por los impactos posibles e impredecibles ahora mismo que podrían tener, ¿no? Ahora mismo la apuesta política principal que se está haciendo es por una de las tecnologías de eliminar CO2 de la atmósfera, que es lo que se llama el BECCS. BECCS son las siglas de bioenergía con captura y almacenamiento de carbono. ¿Esto en qué consiste? Bueno, pues consiste en el despliegue masivo a escala planetaria de cultivos de biomasa, de plantaciones que luego serían cosechadas y utilizadas para producir energía, ¿no? Se quemarían en una central térmica de biomasa, pero el CO2 sería capturado en la chimenea, como al igual que lo que explicaba antes, que se ha ensayado en térmicas de carbón, ¿no? Pero esto serían centrales térmicas de biomasa, y ese CO2 pues se enterraría. Es decir, que durante el crecimiento de las plantas capturarían ese CO2 y luego se utilizaría esa planta para producir energía. ¿Qué problema tiene esto? Que digamos, sí que tendría cierta aceptación política. Pues tiene problemas de varios tipos. Primero, las tecnologías de captura no están en absoluto demostradas, es decir, todos los proyectos de captura que se han ensayado se han ido a pique, es decir, no funcionan por limitaciones técnicas, por una cuestión también de enormes costes económicos. El almacenamiento, en caso de que se pudiera capturar ese CO2, pues es riesgoso y, bueno, pues no está exento de debates, pues no sé, pues los riesgos de escape, de posibles atentados, etcétera, son elementos sobre los que la sociedad al menos debería tener la posibilidad de debatir, ¿no? Además, existe una limitación en cuanto al número de emplazamientos posibles donde podría, digamos, alojarse ese CO2, ¿no? Pero sobre todo, los limitantes más importantes provienen de, como digo otra vez, de la escala del proyecto. Es decir, estamos hablando de unas limitaciones ecológicas para desarrollar el número de cultivos que serían necesarios, suficiente como para que, digamos, que los efectos sobre la reducción del CO2 de la atmósfera fuera significativa. Que estamos hablando de una cantidad de terreno que sería necesaria, que algunos estudios pues cuantifican, bueno, pues una extensión 2 veces la India, unos requerimientos de agua totalmente, vamos, fuera de toda lógica, un incremento en el uso de fertilizantes. Pero esto sería todo un proceso de agricultura industrial mecanizada, ¿no? Que tampoco estaría exenta de emisiones, por otra parte, ¿no? Porque la agricultura, como sabemos, es uno de los sectores que más contribuye al cambio climático junto con la quema de combustibles fósiles, ¿no? Es decir, que realmente la escala, y bueno, la semana pasada la Academia de Ciencias Europeas ha venido a decir que el peso que los gobiernos están dando a este tipo de tecnologías que son especulativas a día de hoy y que probablemente no se puedan llevar a cabo nunca es totalmente inasumible. Es decir, que realmente estamos contando o fiando nuestro futuro climático a unas tecnologías que son altamente especulativas y que probablemente nunca se puedan llevar a cabo. Aún así, Samuel, ¿habrá experimentos para probar estas técnicas próximamente? Claro, como decía, este tipo de tecnologías de captura de CO2 probablemente son políticamente más aceptables, pero su viabilidad técnica es más que dudosa. Sin embargo, esos otros experimentos de manejo de la radiación solar, que probablemente tienen poca aceptación social hoy día, ¿no? Si se plantearan abiertamente, porque realmente esto es algo que, como hemos comentado en otras ocasiones, se está un poco manejando por debajo de la mesa, ¿no? Nadie sabe de que esto está en marcha o que hay planes de estos temas, ¿no? Entonces, realmente, ese tipo de tecnologías que van enfocadas al manejo de la radiación solar, pues a día de hoy no son aceptables, pero si se empiezan a poner en marcha algunos experimentos que, como digo, no serán significativos, porque para que esto sea significativo tiene que tener una escala a nivel planetario y, o sea, no hay una fase experimental. Es decir, que la fase experimental es el experimento en sí mismo, es decir, te la juegas toda una y te sale o no te sale, pero lo que sí que se puede ir probando son, pues bueno, pues si hablamos, por ejemplo, de imitar el efecto de los volcanes, pues probar la técnica para ver cómo elevas esas mangueras de las que hablaba. Ese tipo de cosas sí que están en la tubería. De hecho, hay ahora mismo tres experimentos planificados para este año, que realmente el objetivo que tienen no es intentar modificar el clima, porque, como digo, eso, haciéndolo así puntualmente, pues no vas a tener un efecto, no vas a poder ver el efecto que tiene a nivel planetario, porque no va a tener ningún efecto, pero sí
digamos, allanar el camino político de la aceptación social a que este tipo de experimentos vayan sonando y vayan siendo aceptados, para, si esas otras tecnologías de captura de carbono que no van a ser técnicamente viables fallan, pues el tener preparado, digamos, ese plan B para ponerlo en marcha en unos años, cuando veamos que al no haber reducido las emisiones como debíamos haber hecho y no haber podido optar por este tipo de tecnologías de captura de CO2 desde la atmósfera, pues esta aparezca como la única solución, ¿no? Ir a este tipo de tecnologías más marcianas, que además nos meten en un callejón sin salida, porque una vez que entremos en ellas, pues no va a haber forma de salir, ¿no? A eso quería ir ahora mismo, Samuel. Si finalmente se acaba llevando un plan a nivel global de alteración del clima, ¿cómo podría afectar al futuro de la Tierra a largo plazo? ¿Sería beneficioso o perjudicial, o entraríamos en un bucle que deberíamos de estar continuamente realizando esa operación para que la temperatura de la Tierra no aumentase? Claro, efectivamente, una vez que entras teóricamente la temperatura de la Tierra bajaría si funciona tecnológicamente, ¿no? Pero claro, ya estás esclavo de eso para siempre. Es decir, que en el momento en que dejes de, por ejemplo, en este caso que hemos hablado, ¿no?, de inyectar esas partículas en la atmósfera para que ensombrezcan el planeta, en el momento en que dejes de hacerlo, pues la temperatura te sube de golpe. Entonces nos hacemos esclavos de esas tecnologías, porque además también eso traería un efecto tranquilizador, ¿no? Es decir, bueno, ya estamos solucionando el problema de la temperatura y, por tanto, ya no es tan necesario, que ya no ponemos tanto el foco en dejar de emitir, ¿no?, que realmente sería lo que hay que ir a hacer, ¿no? Aparte, hay que decir que estas tecnologías que se venden un poco también como, bueno, la solución al problema climático del mundo, porque como la temperatura del planeta está subiendo, pues no, es que realmente tiene efectos desiguales en el planeta, y habría un debate interesante a ver de quién controla el termostato del mundo, ¿no? ¿Quién tiene derecho y quién tiene, sobre todo, los medios de poner en marcha esas tecnologías? ¿Y a quién beneficia? Los beneficios, evidentemente, porque realmente muy probablemente muchas de las empresas que fomentarían este tipo de soluciones serían también muchas de las que han creado el problema, y por tanto a las que les conviene mantener el status quo. Pero es que además, como digo, tiene efectos, las modelizaciones que hay sobre este tipo de experimentos, se ve que los efectos no son equitativos. Es decir, precisamente los países que menos han generado el problema en la zona, en los países del sur, etcétera, tendrían unos efectos más indeseados, y los efectos beneficiosos se quedarían en aquellos países que son los que aplican la tecnología, ¿no? Por otro lado, estaríamos también, claro, entrando unos problemas que tiene, aparte de los peligros ambientales que no sabemos cuáles serán, que hay todo un desconocimiento y un alto riesgo que no podemos predecir ahora mismo, pero realmente también hay otro problema, que es el coste de oportunidad, ¿no? Es decir, realmente todo ese tiempo y dinero que se invierta en eso, pues promueve de alguna forma la inmovilidad climática, en el sentido de que, bueno, todo ese esfuerzo que tendría que ir a medidas de mitigación reales, es decir, a no emitir CO2 y a cambiar el modelo energético, a cambiar el modelo económico, que es lo que nos ha traído hasta aquí, pues realmente es un tiempo y un esfuerzo que estaríamos perdiendo en ese sentido, ¿no? Y además también es verdad que sería un problema de injusticia también intergeneracional, ¿no? Porque esas tecnologías fantasma, y digo fantasmas porque venden resultados que no han sido probados, pues están transfiriendo de alguna forma el problema a las generaciones futuras, ¿no? Y esto es injusto, ¿no? Y bueno, aparte de toda una serie de riesgos, ¿no? Que ¿quién dice que esto, que aunque públicamente se diga que es para combatir el cambio climático, no tenga una utilización militar, hostil, bélica en un momento dado, ¿no? Es decir, nos hace esclavos de una tecnología riesgosa en la que unos pocos van a ser los que controlen el termostato del mundo, y donde la sociedad además no está teniendo nada que decir, ¿no? No hay ningún debate social sobre si esto es lo que la sociedad quiere para su futuro, ¿no? Exactamente, es que además de lo que comenta, lo que a mí me llega es eso, que los políticos, la comunidad está un poco callada con este tema, pues por eso vamos a experimentar. Si sale bien, mira qué bien, y si sale mal, aquí no ha pasado nada, que es lo único que me llega. Pues realmente lo que hay que publicitar es que cambiemos nosotros, no cambiar el planeta o intentar modificar el planeta con nuestra acción, que eso es lo que hemos hecho para llegar a esta situación, sino cambiar nuestro modelo productivo para evitar que esto suceda. Claro, además es que realmente aquí es muy fácil, digamos, el confiar, es muy cómodo más bien, ¿no? El confiar en las soluciones a la esfera tecnológica, ¿no? Bueno, ya habrá algo en la tecnología que lo arregle. Que ya no tenemos que preocuparnos por dejar de contaminar o dejar de consumir tanto, porque ya va a haber una tecnología que
que lo solucione, pues claro. eso es mucho más cómodo que el realmente plantearse un cambio de modelo que va, digamos, a poner en cuestión nuestra forma de estar en el mundo, nuestra forma de relacionarnos con los ecosistemas, de relacionarnos probablemente socialmente también entre nosotros. Es decir, Claro. realmente lo que hace falta es un cambio de paradigma que no es fácil, una transición que desde luego pues es mucho más costosa, por lo menos a nivel psíquico, que el asumir que algún invento tecnológico nos va a sacar de aquí, ¿no? Yo creo que eso habla también mucho de la arrogancia tecnológica ya como especie. Ya no hablo de países ricos y que pueden utilizar estas tecnologías frente a países que no han generado el problema, ¿no? Hablo también ya de una cosa como especie, ¿no? La arrogancia tecnológica que a veces tenemos, ¿no? Que podemos controlarlo todo, ¿verdad? ¿Perdón? Que podemos controlarlo todo, nos creemos con esa Sí, capacidad. exactamente, esa creencia de que, que yo creo que realmente esto pone de manifiesto la escasa humildad a veces con la que nos enfrentamos al mundo, ¿no? Es decir, que el sistema climático, como decía antes, es complejo, aún no lo entendemos bien, y yo creo que el ser humano tiene que entender un poco la incertidumbre en lugar de negarla, ¿no? Y eso pasa por asumir un mayor nivel de humildad en relación a nuestro nivel de conocimiento y a nuestra capacidad para entender determinados procesos, ¿no? Yo creo que la geoingeniería nos habla de un poco de una arrogancia tecnológica posibilista, ¿no? Que se podría ver como exceso de confianza, pero teniendo en cuenta el caos climático en el que estamos, yo creo que sería más bien más acertado tildarla de estúpida, ¿no? O sea, realmente somos un poco estúpidos en nuestra forma de relacionarnos con el medio y de creernos que estamos al margen de los ecosistemas, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, estoy leyendo una novela que me recuerda mucho a esto, ¿no? Porque es una novela que se llama El genio, que acabo de editar Volcano, de un alemán, Dieter Eisfeld. Y el protagonista tiene una pulsión continua por corregir la naturaleza, ¿no? Por domeñarla, con una especie, por un lado, de poder tecnológico, como hemos estado hablando, pero también de aspiración estética de percepción, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando era pequeño, a él le molestaba que las briznas de hierba crecieran torcidas, ¿no? Y soñaba con crear un césped que creciera recto, es decir, y entonces empieza a maquinar toda una serie de planes intervencionistas que al final tienen el objeto teórico no solo de mejorar la vida del ser humano, sino de acercarse a una teórica perfección con un enfoque que es muy utilitarista de la naturaleza, ¿no? Entonces él se plantea, pues si realmente la distribución que hay actualmente de los continentes y los mares es la más adecuada o no, si se podría intervenir en eso. Es decir, toda su visión de la naturaleza se plantea desde una visión antropocéntrica y utilitarista, y yo creo que eso es un poco lo que le ocurre a los ideólogos de la geoingeniería, ¿no? Al margen de intereses económicos que la geoingeniería tiene de mantener el statu quo, ¿no? Pero que realmente se mezclan un poco las dos cosas, y yo creo que nos hace falta una cura de humildad en ese sentido. Samuel, antes nos has comentado que la alteración del clima a nivel local ya se remonta a la época de la guerra de Vietnam. Mi pregunta es, ¿sigue siendo habitual esa práctica de alteración del clima local y tiene algo que ver con los conocidos chemtrails? Bueno, sí, he mencionado el tema bélico porque sus orígenes son militares, porque evidentemente además esto es muy goloso desde un punto de vista militar, ¿no? Si puedes controlar la meteorología, pues eso es una herramienta de guerra que te puede dar una ventaja frente al enemigo muy importante, ¿no? Pero las aplicaciones agrícolas, por ejemplo, sí que se vienen haciendo, son habituales en zonas donde la agricultura tiene un peso importante en el Producto Interior Bruto de un país, pues sí que se han utilizado, y como digo, en el caso de las Olimpiadas en Pekín, eso ha salido en todos los medios, que sí que ese tipo de intervenciones se dan. Ahora, me preguntas por los chemtrails, y yo ahí sí me gustaría ser claro, ¿no? Porque desde muchos foros se mantiene que esas estelas de condensación de los aviones, que son en realidad la prueba de que nos están dispersando productos químicos o biológicos tóxicos, que hay un plan oculto y premeditado, se habla de lluvias de polímeros, de planes para modificar el clima, e incluso también de la intencionalidad de contaminar la cadena alimenticia, de un plan también se habla para controlar la explosión demográfica, es decir, para controlar la población mundial, ¿no? Yo creo que este tema ha crecido demasiado, se ha convertido más que en un bulo, en una creencia a veces muy arraigada en alguna gente, ¿no? Y en ese contexto, pues los ecologistas que mostramos una visión más escéptica respecto a esas cuestiones, pues a veces hasta somos considerados también parte del sistema conspiratorio, ¿no? Pero yo ahí sí que me gustaría ser claro que cuando hablo de geoingeniería no estoy hablando de estos chemtrails, no estamos hablando de estos supuestos chemtrails, que evidentemente hay muchas estelas de aviones porque el tráfico aéreo es muy intenso e incesante, y unas duran más y otras menos, pues porque eso depende de las condiciones meteorológicas, pero yo no estoy hablando de esas cosas que a mi juicio no están demostradas y que pertenecen para mí más a ese terreno de las teorías de la conspiración, como hay otras, ¿no? O sea, yo no estoy hablando de los chemtrails, y creo que cuando hablamos de geoingeniería hablamos de una amenaza
futura, inmediata pero futura, es decir, y eso nos da una noticia positiva, y es que estamos a tiempo todavía de dar a conocer este tema y ganar la batalla cultural, ¿no? La narrativa cultural de este tema. Es decir, que no es una cosa que esté en marcha desde hace años y que ya nos la han colado, no, es que esto podemos pararla, ¿no? Si realmente la sociedad toma conciencia de que estos son los planes reales que hay sobre la mesa de muchos gobiernos para no hacer lo que tienen que hacer, que es reducir las emisiones, dejar de emitir, abandonar los combustibles fósiles, dejarlos en el subsuelo, no extraerlos, cambiar de modelo agrícola, es decir, todas esas cosas que sabemos que tenemos que hacer, pues si la gente toma conciencia de eso, es fácil que podamos enfrentarlo y que podamos evitarlo. Samuel, esa era la siguiente pregunta que te iba a formular, y era si estábamos todavía a tiempo, y creo que la has respondido a la perfección, o sea que lo que se le puede decir a los oyentes es que manos a la obra. Efectivamente, yo creo que aunque todo esto suena muy negativo, yo tengo mucha confianza en la capacidad de reacción de la sociedad siempre que tenga la información adecuada, y yo creo que bueno, este tipo de entrevistas y de información tienen que salir a la luz para que la gente juzgue y decida, y pueda decir, tenga posibilidad de decidir qué es lo que quiere, qué tipo de futuro quiere para ellos y para las generaciones que vienen, ¿no? Y bueno, yo creo que la historia ha demostrado que la sociedad es capaz de grandes cambios, y muchas veces esos cambios no vienen desde la esfera política, sino que vienen desde abajo, ¿no? Se empujan desde abajo, y eso es lo que hace falta. Prácticamente como siempre. Samuel, un placer haberte tenido con nosotros en Informe Misterio, que nos hayas dado esta lección de sabiduría, y bueno, estamos abiertos para todo lo que necesitéis. Aquí tenéis vuestra casa. Muchas gracias. Un saludo.